Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica y hoy analizamos el 10º mandamiento: no codiciar los bienes ajenos. No codiciar los bienes ajenos. 10º mandamiento. Y hoy vamos a concluir también los 10 mandamientos con unas reflexiones diversas. Este mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos, nos prohíbe desear injustamente los bienes ajenos y tener envidia al prójimo. Nos prohíbe desear injustamente los bienes ajenos. Cada quien debe tener lo suyo y a cada uno debemos dar lo suyo. Esto es también la justicia. Este mandamiento nos prohíbe el deseo de quitar, dijimos, a otros sus bienes y de adquirir hacienda por medios también injustos. Entonces hay varias cosas. Desear injustamente los bienes ajenos, adquirir bienes ajenos con medios injustos, lo que es injusto, y también tener envidia al prójimo. La envidia, ustedes saben, es el pecado de Satanás. Satanás por envidia trató de desviar a nuestros primeros padres del camino de Dios y causó la ruina de la humanidad. El 10º mandamiento nos prohíbe además el apego desordenado a los bienes de la tierra. Apego desordenado a los bienes de la tierra y el afán excesivo de adquirirlos. Nuestro Señor ha dicho a este propósito una parábola muy interesante. Había un hombre, dice Cristo nuestro Señor, había un hombre rico que estaba vestido de púrpura y de lino fino y celebraba todos los días espléndidos festines. Había un mendigo llamado Lázaro que estaba tendido a su puerta, cubierto de llagas, deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y nadie se las daba. Pero los perros acudían y le lamían sus llagas. Ahora bien, ocurrió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado en el infierno, dice Cristo. Y alzando la vista mientras se hallaba en medio de los tormentos, el rico Epulón vio desde lejos a Abraham y a Lázaro a su lado, en su seno. Y lanzando un gran grito dijo: Padre Abraham, tened piedad de mí y enviad a Lázaro a fin de que moje la punta de su dedo en agua para refrescar mi lengua, porque me veo atormentado por esta llama. Y Abraham le dijo: Hijo mío, acordaos de que durante vuestra vida recibisteis bienes y Lázaro en cambio males. Pero ahora él está consolado y vos sois atormentado. Además, entre vosotros y nosotros hay un gran abismo, de manera que los que quieren atravesar de aquí a vosotros no puedan, ni tampoco pasar de ahí a nosotros. Y el rico le dijo: Os ruego, padre Abraham, que lo envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Él les dará testimonio de estas cosas, pues temo que vengan ellos también a este lugar de tormentos. Y Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y añadió el rico: No, padre Abraham, mas si alguien resucita de entre los muertos y se presenta a ellos, harán penitencia. Pero Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, aunque resucitase alguien de entre los muertos, no lo creerán. Esto lo vemos en San Lucas 16, 19, 31. Sí, queridos hermanos, aquí vemos que había entonces un rico poderoso,
comía, bebía, hacía fiestas y festines, y murió y fue al lugar de tormento, fue al infierno, mientras que el pobre Lázaro, y bien, fue al seno de Abraham, se salvó, fue al lugar de dicha y felicidad. Los santos padres de la iglesia dicen que si el rico Epulón hubiera dado de sus bienes, comida, bebida, vestido, medicina, a este pobre Lázaro hubiera rezado por él y los dos se hubieran salvado, pero no lo hizo, y por no haberlo hecho, y bien, él se cayó al infierno, y Lázaro, que aguantó, soportó sus males, sus enfermedades, su pobreza, cristianamente podemos decir, los aguantó, soportó, se salvó. Quiero dar un mensaje a todos los pobres, los enfermos. Queridos hermanos, los bienes de este mundo quedan en este mundo. Los bienes de este mundo están hechos para que nos ayuden a vivir en este mundo. No debemos tener apego desordenado a los bienes de este mundo. Santo Ignacio de Loyola, este campeón de Cristo frente a Lutero, el destructor de la fe cristiana auténtica, en sus retiros espirituales, Santo Ignacio dice: Dios nos ha creado para conocerle, amarle, servirle, y mediante eso salvar nuestras almas. Todas las otras cosas sobre la faz de la tierra, todas las cosas, familia, amigos, bienes, dinero, salud, enfermedad, todas las otras cosas fueron creadas para que nos ayuden a salvarnos. De ahí tenemos que usarlas tanto debemos usar de ellas en cuanto nos ayuden a salvarnos, y tanto debemos apartarnos de ellas en cuanto nos impiden la salvación. Entonces esto clarifica lo que dice aquí nuestro catecismo. El 10º mandamiento nos prohíbe el apego desordenado a los bienes de la tierra. Una persona puede salvarse por su enfermedad. Si hubiera tenido buena salud, se hubiera perdido. Otro puede salvarse por su pobreza, porque si hubiera tenido muchos bienes, se hubiera perdido. He leído en un libro que había un monje, un santo varón de Dios, tenía un amigo pobre, luchaba bastante. Este santo rezó mucho para que Dios ayudara, favoreciera el pobre, y el pobre encontró un tesoro. En el campo donde trabajaba encontró un tesoro, y rápidamente subió de nivel social, se compró un palacio y empezó a llevar una vida desordenada de vicios y de miserias y pecados y escándalos. Y el santo monje se dio cuenta que su amigo iba a perderse. Ahora Dios dijo: Dios mío, ¿qué hice? Misericordia te pido. Fue ver a su amigo diciendo: mire, yo recé a Dios por ti para que mejore tu situación. Ahora estás llevando una vida desordenada, una vida de pecados. Va a perderse, vas al infierno por el mal uso de las criaturas. Y el nuevo rico insultó al monje, lo desprestigió, lo rechazó. Y el monje empezó otra vez a rezar: Señor, quiero que ese amigo mío se salve, no quiero que se pierda. Finalmente hubo un problema grave en el país, y este nuevo rico, mal rico podemos decir, Epulón, perdió todos sus bienes, y todos fueron confiscados sus bienes, y regresó a su primera situación económica, y pudo recapacitar y llorar sus pecados y caminar el camino de Dios. Entonces, no debemos tener apego desordenado a los bienes de la tierra. A los que, por ejemplo, quieren aumentar sus bienes con fraude, con usura, con confiscar bienes ajenos por deudas, están equivocados. Estos van contra el 10º mandamiento. También debemos evitar el afán excesivo por adquirirlos, hacer todo lo que uno puede y todo lo que debe, y lo demás a la gracia de Dios. Finalmente, ricos y pobres, tenemos que morir y dejar todo en este mundo. La única cosa que nos acompaña en la vida eterna son las virtudes, el bien y las virtudes. Entonces hemos dicho, el 10º mandamiento nos prohíbe desear injustamente los bienes ajenos y tener envidia al prójimo. Seguimos un poco más a fondo esto.
¿Por qué Dios prohíbe aún el deseo de los bienes ajenos? Desear los bienes ajenos. Dios prohíbe los deseos desordenados de los bienes ajenos porque quiere que aún interiormente seamos justos y que nos mantengamos siempre muy lejos de las acciones injustas. Entonces, hay dos mandamientos de Dios que prohíben el deseo injusto, el deseo malo. No codiciarás la mujer del prójimo, no codiciarás los bienes ajenos. Entonces, Dios aquí condena y toma como pecado el que desea la mujer o el esposo ajeno y desea interiormente apoderarse de los bienes ajenos. Entonces, en estos dos mandamientos, Dios nos prohíbe que hagamos esta injusticia en nuestro corazón y quiere que nos mantengamos siempre muy lejos de las acciones injustas. Otra pregunta interesante: ¿qué nos manda el 10º mandamiento? No codiciarás los bienes ajenos, no desearás los bienes ajenos. El 10º mandamiento nos manda que estemos contentos con el estado en que Dios nos ha puesto y que suframos con paciencia la pobreza cuando el Señor nos quiere en ese estado. Dios nos manda que estemos contentos en el estado en que Dios nos ha puesto. Hay gente, acabo de contar la historia del monje y de su amigo, hay gente que siendo pobres son justos, son honrados, son piadosos y se salvarán. Otros, teniendo medios económicos, se pierden. Esto no significa que no tenemos que hacer esfuerzos, claro que sí, y mucho esfuerzo. Pero tenemos que hacer lo que podemos y lo que debemos. Funciona, gracias Señor. No funciona, gracias al Señor y punto. No molestarse ni enfermarse porque uno no llega a ser millonario. ¿Y para qué? Pedimos finalmente en el Padre Nuestro, pedimos el pan de cada día y no pedimos otras cosas. Entonces Dios aquí nos manda de hacer lo que podemos, lo que debemos, sí, y después de estar contento en el estado en que estamos. Y que suframos también con paciencia las pruebas, la pobreza. ¿Por qué? Y porque nuestro Señor, cuando le preguntaron si eran muchos los que salvaban, bien dijo: entran por la puerta estrecha. Cuán ancho y amplio el camino que va a la perdición, y muchos son los que lo toman. Y también dice que es más fácil que un camello, ese grandísimo animal, entra por el agujero de una aguja que un rico en el cielo. Esto es una advertencia grande para nosotros. Otra pregunta: ¿cómo puede el cristiano estar contento en el estado de pobreza? El cristiano puede estar contento aún en el estado de pobreza si considera que la mayor felicidad es la conciencia pura y tranquila, que con nuestra verdadera patria es el cielo, que Jesucristo se hizo pobre por nuestro amor y ha prometido un premio especial a los que sufren con resignación su pobreza. Esto no significa que tenemos que ser flojos. Un pobre tiene que ponerse las pilas, que tiene que trabajar, que tiene que buscar, que tiene que hacer algo. Algo tiene que hacer, no quedar en su casa y que vengan a traerle de comer y beber, no es justo. Pero después de haber hecho lo que uno puede y lo que debe, es a la gracia de Dios. Entonces el cristiano puede estar contento a un estado de pobreza si considera que la mayor felicidad es la conciencia pura y tranquila. Mejor ser pobre y honrados y justos y santos que ricos y ladrones, tramposos, gente que estafa a la gente con trampas económicas, etcétera, etcétera. Nuestra verdadera patria es el cielo, queridos hermanos. Los multimillonarios del pasado, ¿dónde están?
sus palacios, sus casas de mármol y de oro ahora son nidos de serpientes y de pájaros y de animales. Todo cae. ¿Cuántas civilizaciones hubo, cuántos pueblos hubo en el pasado cuyas ciudades ahora están bajo la tierra? Busquen primero el reino de Dios y su gloria, su santidad. Lo demás será dado por añadidura. Pedimos el pan de cada día. Y si esto hacemos y cambiamos el camino de Dios, dichosos somos. También nuestro Jesucristo, siendo el dueño de toda la creación, nació, vivió, murió pobre y ha prometido un premio especial a los que sufren con resignación la pobreza, después de haber hecho lo que pueden y lo que deben. Queridos hermanos, los mandamientos de Dios son importantes. Veamos un poco más lo que dice el Santo Evangelio. Nuestro Señor nos impulsa a poner nuestra esperanza en Dios. Dijo Jesús a sus discípulos: He aquí porque os digo que no os preocupéis en cuanto a vuestra vida respecto a lo que habéis de comer, ni en cuanto a vuestro cuerpo respecto a lo que habéis de vestir. ¿No vale la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ved los cuervos que no siembran ni siegan, no tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que ellos? ¿Quién de vosotros, por mucho que se atormente, puede agregar 1 centímetro a su estatura? No puede. Si pues las cosas menores están fuera de vuestro alcance, ¿por qué inquietaros por los demás? Y nuestro Señor Jesucristo sigue diciendo: miren los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, y sin embargo os lo aseguro, Salomón mismo, con toda su gloria, no estaba tan bien vestido como uno de ellos. Si la hierba que hoy cubre los campos y mañana será echada al fuego, la viste Dios de esta manera, ¿cuánto más hará con vosotros, hombres de poca fe? No se inquieten, pues, por lo que han de comer y beber, porque son los mundanos los que buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe lo que necesitáis. Busquen, pues, primero, ante todo, el reino de Dios y su justicia, su santidad. Todo lo demás se os dará por añadidura, dice nuestro Señor Jesucristo en San Lucas 12, 22, 31. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, su santidad, lo demás será dado por añadidura, dice nuestro Señor Jesucristo. No os inquieten, pues, por lo que habéis de comer y beber. Busquen primero lo esencial, la vida eterna. Queridos hermanos, estas palabras significan que hay que ocuparse en la salvación antes que todo lo demás. Pero no nos prohíben atender de modo razonable a los bienes y negocios de esta vida. Tenemos que trabajar. San Pablo dice: si alguien no quiere trabajar, que no coma tampoco. Entonces el trabajo es importante. No desear los bienes ajenos. Veamos otra historia bíblica. El rey griego de Siria, Seleuco, mandó a su representante Heliodoro para apoderarse de los tesoros del templo de Jerusalén, del dinero que tenían ahí, de los pobres, de las viudas, los sacrificios. Y este oficial quiso apoderarse de este bien del templo de Jerusalén, y cuando entró el templo, injustamente quería apoderarse del bien ajeno, y bien Dios mandó un jinete, un ángel en forma de jinete, que le dio unos tremendos azotes y casi lo dejó por muerto. Cayó de pronto Heliodoro envuelto en tinieblas. Lo colocaron en una litera y lo llevaron fuera del templo. Y el sumo sacerdote ofreció un sacrificio para que no muriera
a fin de evitar las acusaciones y represalias del rey. Esto lo vemos segundo libro de los Macabeos 3, 7, 40. Vemos también en la Biblia, tercer libro de los Reyes 21, 1, 16, el rey Acab tenía un vecino llamado Nabot. Y Nabot tenía una viña situada junto al palacio del rey. Y el rey le ofreció en cambio otra viña o dinero. Pero como la ley de Moisés prohibía vender por toda la vida los bienes patrimoniales, Nabot respondía a Acab: líbrame Dios de vender la herencia de mis padres. Y bien, la mujer de Acab, la reina Jezabel, una pagana de primera, pagana militante, lo hizo acusar a Nabot injustamente de blasfemo, lo mataron y la viña de Nabot fue confiscada. Y bien, Dios mandó su profeta para anunciar a Acab que como él había hecho derramar sangre, los perros iban a lamear su sangre. Acab fue a la guerra, quedó herido y los perros lamearon su sangre. Entonces vemos aquí el hecho de confiscar los bienes ajenos, injustamente, claro, es pecado y tiene sus consecuencias. Por ejemplo, los pueblos que han robado los bienes de la iglesia hoy están en una decadencia monstruosa. Miren, por ejemplo, como Francia está por el suelo por haber renegado su religión y por haber perseguido a la fe. También vemos un caso hermoso, San Eloy, en francés es Eloi. San Eloy era orfebre. El rey de Francia, Clotario II, le dio un dinero, más de una cantidad de oro, para hacerle un trono. Y este justo orfebre, ese trabajador justo, honesto, y bien, en lugar de robarse una parte del oro, porque sobraba, y bien, hizo dos tronos y los mostró al rey. Esto ser es justo, que sus hermanos. Entonces, el 10º mandamiento nos prohíbe de desear injustamente los bienes ajenos y apoderarnos de ellos. Veamos un poco ahora, para completar más, no robarás y no desearás los bienes ajenos. Lo que dije hasta este momento lo saqué del Grande Catecismo Católico Ilustrado y Bíblico, el 10º mandamiento, página 50. Ahora pasamos el mismo tema, pero profundizar un poco más, el 7º y el 10º mandamiento. Sant Alfonso María de Ligorio escribió muchísimos libros, y uno de ellos se llama Los 10 Mandamientos de Dios, Código de Paz y Felicidad y Larga Vida. El editor de este libro en España añadió unas reflexiones de moral cristiana acerca de estos dos mandamientos. Entonces, los mandamientos 7º y 10º nos dicen: no robarás, no codiciarás los bienes ajenos, Éxodo 15, 17. Los cristianos debemos respetar con amor los bienes del prójimo y afanarnos para que los bienes de la tierra se distribuyan con justicia entre todos los hombres. Estos mandamientos, no robarás, no codiciarás los bienes ajenos, nos mandan a respetar los bienes ajenos, claro, conformarnos con los bienes que Dios nos ha dado y con los que honradamente podemos adquirir. Dios dijo, en efecto, a nuestros primeros padres: someted la tierra y dominadla. Dominad también sobre todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra. Génesis 1, 28. Toda la tierra, con su fecundidad y abundancia de bienes y fuerzas, la puso Dios al servicio de todos los hombres, para que con su trabajo encontraran en ella los medios para el sustento necesario. Todo hombre, pues, tiene derecho a poseer algunos bienes,
de los que pueda usar y disponer para sí mismo, sin ser turbado en su disfrute por los demás. Este es lo que llamamos propiedad privada, que es una consecuencia y extensión del derecho de la vida. ¿Por qué la Iglesia alaba esta propiedad privada? La Iglesia Católica alaba la propiedad privada porque ella es estímulo para el trabajo, porque así toda persona, como ser racional y libre, puede con cierta libertad e independencia hacer frente a la solución de sus problemas. El derecho de propiedad privada es de ley natural, es fruto del trabajo y de la legítima herencia, porque además de mejorar la condición humana, fomenta la paz. El hombre que trabaja por su cuenta es mucho más animado a trabajar. San Pablo en su carta a los Efesios dice: el que robaba ya no robe, antes bien, afánase trabajando con sus manos en algo de provechoso, para poder dar al que tenga necesidad. Entonces aquí nuestra religión cristiana católica nos prohíbe la flojera, la pereza, sino dice: trabaje y ayude a los que no tienen. Los que quieran apoderarse de los bienes ajenos contra el 7º y 10º mandamiento, es bien que sepan esto. 1 Corintios 6:10, San Pablo dice: ni los ladrones, ni los que viven de rapiña han de poseer el reino de Dios. Entonces, los que roban, los que hacen trampas, incluso la usura es pecado, lo hablaremos un poco más después, no heredarán el reino de Dios. Ni los ladrones, ni los que viven de rapiña han de poseer el reino de Dios. Y en el libro de los Proverbios 11:1, la balanza falsa es abominable a Dios, mas la pesa fiel le agrada. Todos los que hacen trampas en los negocios y bien pecan son ladrones. Jesucristo, nuestro Señor, no condenó la posesión de bienes materiales, sino la avaricia y el apego del corazón a esas cosas. Las riquezas son buenas mientras se ordenen al servicio de Dios y del prójimo, y son malas cuando se pone el corazón en ellas más que en los bienes del alma. Si las riquezas vienen a vuestras manos, no apeguéis vuestro corazón a ellas. Salmo 62:11. Si las riquezas vienen, no apegar su corazón a ellas. En San Mateo 6:19-21 dice, Cristo dice en San Mateo 6:19, no aleguéis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín los corroen y los ladrones horadan y roban. Atesorad más bien para el cielo. Donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Entonces, queridos hermanos, sí tenemos que vivir con los bienes de este mundo, y los que tienen medios a hacer caridad, a hacer limosna. Todo lo que damos por amor a Dios, bien, Cristo dice: a mí me lo dan y te dan su recompensa. El hecho de dar un vaso de agua fresca ya tiene su recompensa. Ahora imagínense cuando uno ayuda más. Hay unos pecados contra estos dos mandamientos: no robarás, no desearás los bienes ajenos. En la vida social suelen cometerse contra el 7º mandamiento varios pecados, como son, por ejemplo, no pagar el justo salario a los empleados y obreros, no dar el debido rendimiento en el trabajo. Los que trabajan por flojos no trabajan, tampoco no es justo. Servirse de la materia privada o de la escasez para enriquecerse con injusta subida de precios. No cumplir los deberes del cargo, permitiendo que se perjudique al prójimo o al bien común. Ay del que edifica su casa con la injusticia, dice Jeremías 22:13, haciendo trabajar a su prójimo sin pagarle y sin darle el salario de su trabajo.
Isaías 5:8. Hay de los que añaden casas a casas, de los que juntan campos hasta acabar el término, siendo los únicos propietarios y a costa ajena. Vosotros los ricos llorad a gritos por las desgracias que os van a sobrevenir. Vuestra riqueza está perdida. El jornal de los obreros defraudados por vosotros clama al cielo. Santiago 5:1-7. Entonces los que no pagan el sueldo de sus trabajadores sí pecan. Otra reflexión interesante: ¿cuál sería el ideal sobre el uso de los bienes de este mundo? El ideal sería que vivieran como los primeros cristianos, que tenían todos los bienes en común, Hechos 2:43, y los que tuvieran riquezas que dieran a los necesitados y a los pobres. El problema social que ofrece sus dificultades no pequeñas puede hallar su solución a la luz del Evangelio, que nos enseña el carácter o el valor relativo de los bienes terrenos, la dignidad de todos los hombres ante Dios, sean ricos o pobres, libres o esclavos. El punto central de la cuestión social, como dijo el Papa Pío XI, es una distribución más justa de los bienes. Y el Papa Pablo VI también en su tiempo nos recordaba que, siendo una cuestión que debe resolver con justicia y caridad, deben los pueblos, los que tienen bienes, ayudar a los que no tienen. Por ejemplo, una persona, supongamos, tiene 15 camisas, y aunque dé 8, todavía le quedan 7 para cambiarse cada día. Todo lo que damos al pobre por amor a Cristo tiene su recompensa. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os será dado por añadidura, dijo nuestro Señor Jesucristo en San Mateo 6:33. Una de las señales claras de perfección cristiana es el desprendimiento de las riquezas. Así lo dice Jesús: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Eso lo hizo San Antonio Abad. Todos no podemos hacerlo, pero tenemos que tener un espíritu generoso hacia el prójimo. Esto está en San Mateo 19:21. En conclusión de este tema, las riquezas pueden ser materiales o espirituales. Todos podemos dar al necesitado, sea dinero, sea comida, sea ropa, y sea instrucción religiosa, porque una persona puede ser multimillonaria y ser pobre en lo espiritual, en la formación cristiana, el conocimiento de la fe, instrucción religiosa. De hecho, los que trabajan para instruir al prójimo en la fe, bien hacen una grandísima caridad, a tal punto que San Antonio María Claret, este campeón de Cristo, decía: la mejor limosna que puede hacerse hoy es ofrecer un buen libro. Piensa, hermano mío, que lo que uno hace a un pobre, un necesitado, material o espiritualmente, está hecho a Jesucristo mismo. Jesús lo dice en el juicio final, capítulo 25 de San Mateo 40. Tenía hambre y sed, me dieron de comer y beber. Estaba enfermo, me han visitado, etc. Y bien, vengan ahora a la vida eterna. Entonces, los que hicieron esas obras sí tienen recompensa de vida eterna. Y los que no lo hicieron, por desgracia, tienen más bien castigo eterno. Váyanse al infierno eterno, dice nuestro Señor. Pidamos a Dios, que los hermanos, de no tener un corazón apegado a estas cosas. Seguimos nuestra meditación sobre el 10º mandamiento. Ahora veamos un poco lo que dice un gigante de santidad y el que mejor explicó la fe católica en la Santo Tomás de Aquino. Hablando del 10º mandamiento, Santo Tomás dice cosas muy, muy interesantes.
no codiciarás los bienes de tu prójimo. Entre la ley natural, la ley humana y la divina existe esta diferencia, que la humana contempla hechos y palabras, la divina no solo esto, sino además pensamientos. Aquí Santo Tomás nos da una luz muy grande. La ley humana contempla palabras y hechos, punto. La ley divina contempla también los pensamientos. La razón de ello es que la primera ha sido promulgada por hombres que juzgan de lo que aparece al exterior, en tanto que la divina procede de Dios, el cual ve lo de fuera y lo de dentro. Dios de mi corazón, Salmo 72, 26. El hombre mira las apariencias, pero Dios penetra el corazón. Primero de los Reyes 16, 7. Ya hemos hablado de los mandamientos que se refieren a los dichos, a los hechos. Hablaremos, dice Santo Tomás, ahora de los que tienen los pensamientos por objeto. En efecto, ante Dios la intención equivale a la puesta en práctica. Noten bien esto. Ante Dios, la intención, el deseo, equivale a la puesta en práctica. Por ejemplo, una persona quiere robar al prójimo, quisiera robar al prójimo, pero no puede porque hay un policía. Y bien, ya, por hecho de haber dado su consentimiento, ya pecó de robo, mortalmente, si es robo grave. El que desea a la mujer del prójimo, o el esposo del prójimo, si consentió en su corazón, y bien pecó mortalmente. Ante Dios, la intención equivale a la puesta en práctica. De ahí que no codiciarás, esto es, no solamente no quitarás de hecho, pero ni siquiera codiciarás los bienes de tu prójimo en tu corazón. Y por muchas razones. Primera, porque la codicia es infinita. Efectivamente, la codicia es algo que no tiene fin. Ahora bien, todo hombre sabio debe proponerse algún fin. Es más, nadie ha de meterse en un camino que no lo tenga. El avaro no se hartará de dinero. Eclesiástico 5, 9. El avaro no se hartará de dinero. Por eso la usura es pecado gravísimo. Los usureros, los banqueros que quitan los bienes ajenos por porción de interés son injustos. Cobran dos veces. Cobran lo que dieron y lo que pretenden tener. ¿Y por qué tiene que pagar tanto? Un interés que pasa el 10% al año es grave, es injusto, es pecado. Hunden la gente. El avaro no se hartará dinero. Ay de lo que agregáis casa a casa y sumáis campo a campo. Isaías 5:8. Y el motivo de que la codicia nunca se siente satisfecha reside en que el corazón humano ha sido creado para albergar a Dios. Por eso dice Santo Agustín en el libro primero de las Confesiones: nos has hecho, Señor, para ti. En nuestro corazón será intranquilo hasta que descanse en ti. Todo lo que sea inferior a Dios es incapaz de llenar el corazón humano. Él colma de bienes tus deseos. Dios solo puede colmar de nuestros deseos. Salmo 102:5. Tú quieres, hermanos, no tener codicia, no tener este corazón hambriento de bienes de la tierra. ¿Por qué? Porque nunca será satisfecho. Segunda razón, porque la codicia roba la tranquilidad que tan agradable resulta. Los ansiosos siempre andan preocupados por conseguir lo que no tienen y conservar lo que tienen. La hartura del rico no lo deja dormir. Eclesiástico 5:11. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está también tu corazón, dijo Cristo. San Mateo 6:21. Por eso, como dice Papa Gregorio, comparó Cristo la riqueza con las espinas. No dejan dormir. Tercera razón de que la avaricia es mala, porque vuelve inútiles las riquezas. Inútiles para el dueño y para los demás.
Su único aprovechamiento consiste en guardarlas. Las riquezas del hombre ansioso y avaro no tienen objeto. Eclesiástico 14:3. El que, por ejemplo, tiene miles y miles de pesos escondidos, no vale, no sirve para nada. Mañana muere y hasta se pierden. Por esta razón, San Agustín decía, los bienes de este mundo no es que pueden hacerte algo bien a ti, sino usted con ellos puede hacer algo bien. Otra razón de que la avaricia, la usura es mala, porque pervierte la ecuanimidad de la justicia. No aceptes regalos que ciegan incluso a los prudentes y trastornan las palabras de los justos. Éxodo 23:8. Quien ama el oro no saldrá justificado. Eclesiástico 31:5. Otra razón de que la caridad, la avaricia es mala, porque la avaricia, la usura, mata la caridad. La caridad con el prójimo, según Santo Agustín, cuanto mayor caridad tiene uno, tanto menos codicia. Cuanto mayor caridad tiene uno, tanto menos codicia, apego a las cosas, avaricia y viceversa. No desprecies por el oro a tu hermano querido. Eclesiástico 7:20. La caridad con Dios, del mismo modo que ningún criado puede servir a dos amos, tampoco a Dios y al dinero, conforme se dice en San Mateo 6. Mientras más uno avaricioso, materialista, bien, menos ama a Dios y menos ama al prójimo. Y menos se ama a sí mismo, porque finalmente irá al infierno con esos bienes si muere en pecado mortal. Sexta razón de que la codicia o la avaricia es mala, porque la codicia origina toda iniquidad, toda injusticia. Según el apóstol, ella es la raíz de todos los males. 1 Timoteo capítulo 6. La codicia, la avaricia, es origen de todos los males. Por lo cual, si arraiga en el corazón, hace brotar el homicidio. Sí, la avaricia, la codicia de bienes, hace brotar el homicidio, el robo y todos los pecados. Explica San Pablo, Timoteo 6, 9, 10. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y en el lazo del diablo y en muchos deseos inútiles y perjudiciales que hunden a los hombres en la muerte y la perdición. Porque la raíz de todos los males es la codicia, es la avaricia. Conviene por fin observar que la codicia es pecado mortal cuando los bienes del prójimo se desean sin razón, y venial cuando razonablemente. Esto dice Santo Tomás de Aquino en su libro llamado Escritos Catequísticos. Ahora veamos unas citas de la Biblia acerca de la usura. ¿Qué dice la Biblia acerca de la usura? Levítico 9:11. No hurtaréis, no mentiréis, no os defraudaréis unos a otros. Tened balanza justa, peso justo, medida justa. Yo soy Yahvé vuestro Dios. Levítico 25:14. No vendéis algo a vuestro prójimo y lo compráis algo. Ved que nadie dañe a su hermano. Deuteronomio 25:13. No tendrás en tu bolsa pesa y pesa, una grande otra pequeña. Con otras palabras, no falsificar ni los kilos ni las libras. No tendrás en tu casa medida y medida, una grande otra pequeña. Has de tener un peso cabal y exacto, igualmente una medida cabal y exacta. Porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete fraude, es una abominación para Dios. El que comete fraude es una abominación para con Dios. Por ejemplo, el que pone leche, en la leche agua, por ejemplo, o en el vino pone agua, es abominación. El que falsifica las medidas es abominación.
En Eclesiástico 34:20 dice: inmola a un hijo a los ojos de su padre, quien ofrece víctima a costa de los bienes de los humildes. Entonces, el que hace caridades con el robo que hizo al prójimo, y bien no vale nada esto. Pan de indigentes la vida de los pobres, quien se lo quita es un hombre sanguinario. Mata a su prójimo quien le arrebata su sustento, vierte sangre quien quita el jornal al jornalero. Proverbios 1:19. Esa es la senda de todo el que se entrega a la rapiña. Ella le quitará la vida a su propio dueño. Proverbios 13:11. Fortuna rápida vendrá a menos. Quien junta poco a poco irá en aumento. Con otras palabras, el que con injusticias acumula fortunas las pierde también rápidamente. Proverbios 21:6. Hacer tesoros con lengua engañosa es vanidad fugitiva de quienes buscan la muerte. Queridos hermanos, los que ya hacen negocios, no mentir, sean honestos. Si usted tiene un negocio, eres un hombre justo, bien tendrás más clientes, no te preocupes, la mentira no te hará ningún daño. Y esto vale para todos, médicos, doctores, abogados, negociantes, todo lo que hace negocios. Digan la verdad, por favor. Si usted no puede entregar un trabajo en 2 días, dígale en 4, ya, diga la verdad. Puede haber accidentes, pero diga la verdad. Isaías 33:1 dice: ay, tú que saqueas y no has saqueado, no has sido saqueado, que despojas, en terminando tú de saquear, serás saqueado. Así que acabes de despojar, serás despojado. Así que, hermanos, todos los bienes mal habidos, de robo, de deseos, tienen sus consecuencias. En Jeremías 22:13, maldición al que gana ganancias injustas. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus pisos sin derecho. De tu prójimo se sirve de balde, su trabajo no le paga. Ay, ay, ay de los que hacen esas cosas. Maldición contra el usurero. Escuchen bien esto. Maldición contra el usurero. Presta con usura y cobra intereses. Este hijo no vivirá después de haber cometido todas esas abominaciones. Morirá sin remedio y su sangre recaerá sobre él. Ezequiel 18:13. Presta con usura y cobra intereses. Este hijo no vivirá después de haber cometido todas estas abominaciones, cosas horribles a los ojos de Dios. Habacuc 2:6. ¿No profetizarán todos estos sobre él una sátira? Adivinanzas, enigmas sobre él. Dirán: ay de quien amontona lo que no es suyo. ¿Hasta cuándo? Y se carga de prendas empeñadas. Ay de quien gana ganancia inmoral por su casa, para poner su nido en alto y escapar a la garra del mal. Y bien no escapará. Queridos hermanos, los que prestan dinero, cuidado, no hunden la gente, no hunden la gente. Yo sé que hay gente que te toma dinero y no te paga, pero ¿cuánto usted ha robado a los demás? Un interés más de 10% no es correcto. No es correcto. Usted hunde a la gente. Si una persona tiene un enfermo hoy, necesita un dinerito para medicina y doctores, y supongamos usted le presta $100, ¿de dónde va a sacar 140, 150 o más en un año? ¿De dónde? Y usted que tiene tanto, ayúdalo en lugar de hundirlo. En el Antiguo Testamento, queridos hermanos, Dios prohíbe exigir interés cuando se prestaba al pobre.
Éxodo 22, 24. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, al pobre que habita contigo, no serás con él un usurero. No le exigirás interés. Éxodo 22, 24. No serás con él un usurero. Un católico no puede ser católico y ser brujo y hechicero y usurero. Esto no puede ser. Esto no es católico. El católico debe utilizar los 10 mandamientos, cumplir los 10 mandamientos. No es un juego. El que me ama guarda mis mandamientos, dijo el Señor. Levítico 25, 35. Si tu hermano se empobrece y vacila su mano en asuntos contigo, lo mantendrás como lo forastero huésped, para que pueda vivir junto a ti. No tomarás de él interés ni usura. Antes bien, teme a tu Dios y deja vivir a tu hermano junto a ti. No le darás por interés tu dinero, ni le darás tus víveres a usura. Queridos hermanos, si esto estaba dicho en el Antiguo Testamento, con mayor razón en el Nuevo. Cristo nos amó y dio su sangre por nosotros, su vida, su honor en la cruz. Y nosotros vamos a hundir nuestros hermanos por unos pesos. Esto no es cristiano. Y cuidado los banqueros. Claro, la ley del banco dice tal cosa, pero ¿quién hizo esta ley? Cámbienla, mejórenla. Ustedes no tienen derecho de quitar la casa del prójimo porque no pudo pagar 2 mensualidades de retraso. Ayúdenlo, denle facilidades. Quitar su casa después de haber pagado 10, 15 años no es justo. No es justo, no es cristiano. Deuteronomio 23, 20 dice: no prestarás a interés a tu hermano, se trate de réditos, o de dinero, o de víveres, o de cualquier otra cosa que produzca interés. El justo no presta usura a su dinero. El Salmo 15, 5 es una maravilla. El justo no presta usura a su dinero, ni acepta soborno en daño de inocente. Quien obra así jamás vacilará. Entonces, el que es bueno y caritativo, Dios siempre lo ayudará. Ezequiel 18:8. No presta con usura ni cobra intereses. Aparta su mano de la injusticia. Dicta un juicio honrado entre hombre y hombre. Eso lo dice a todos los abogados y a todos los jueces. Dicta un juicio honrado entre hombre y hombre. Se conduce según mis preceptos y observa mis normas, obrando conforme a la verdad. Un hombre así es verdaderamente justo, oráculo de Yahvé. Queridos hermanos, la avaricia, dijimos, citando la Sagrada Escritura, es raíz de todos los males que hay en el mundo. Y nuestro Señor dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a las riquezas. En las charlas anteriores hemos analizado los 10 mandamientos. Como resumen, les refresco un poco la memoria, los que han olvidado los mandamientos y los han olvidado, cómo van a practicarlos. Amar a Dios sobre todas las cosas. No tomar el santo nombre de Dios en vano. Santificar las fiestas, domingo, fiesta de guardar. Honrar al padre y la madre. No matar, no fornicar, no hurtar, no levantar falso testimonio ni mentir. No desear la mujer del prójimo, no codiciar las cosas ajenas. Estos son los 10 mandamientos de Dios, resumidas por Cristo en 2. Amar a Dios más que todo y amar al prójimo por el amor de Dios. Queridos hermanos, los 10 mandamientos son el código de la felicidad y de la civilización verdadera.
los que se apartan de los mandamientos de Dios, bien caen en las trampas del diablo y causan problemas para sí mismo y para su prójimo. Santo Tomás de Aquino, el más grande de los teólogos católicos, el que mejor explicó la palabra de Dios, y la Iglesia Católica lo nombró doctor común, es decir, el que debe ser maestro de todos los católicos en el mundo entero, dice: estas son las 10 palabras de las que dice el Señor: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. San Mateo 19:17. Las raíces fundamentales de todos los mandamientos son 2: el amor a Dios y el amor al prójimo. Quien ama a Dios debe hacer 3 cosas. Primero, no tener otros dioses, no tener falsos dioses, tampoco el dinero, que es un dios, avaricia. No tener otros dioses. Sobre esto dice: no tendrás dioses extraños. Segundo, honrar a Dios. No tomarás en vano el nombre de Dios. Tercero, descansar con gusto en Él. Y sobre esto acuérdate de santificar el día del Señor. Quien ama al prójimo debe, en primer lugar, tributarle el honor que le corresponde. Por eso dice: honra a tu padre y madre. En segundo lugar, abstenerse de hacerle daño, daño de obra en su misma persona, por lo cual dice: no matarás. Y en la persona íntimamente vinculada a él, por lo cual dice: no cometerás adulterio, ni desearás la mujer de tu prójimo. Tiene también el que ama al prójimo respetar los bienes externos. Por esa razón dice: no robarás. Tiene que abstenerse de hacer daño de palabra. No dirás falso testimonio ni mentirás. Y debe evitar de hacer daño de pensamiento. Por lo cual dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo y no codiciarás los bienes de tu prójimo. Sí, queridos hermanos, si queremos entrar en la vida eterna, necesitamos cumplir los mandamientos. ¿Quieres entrar en la vida eterna? Guarda los mandamientos. Pero cuidado, no se puede guardar los mandamientos sin los sacramentos y la oración y una formación cristiana. Por eso aconseja a todos de tener un buen catecismo. Catecismo que es la crema de la Sagrada Biblia y de la tradición apostólica explicada por la Iglesia, por el magisterio de los obispos y papa. Alejarse de las ocasiones del pecado. Sacar de su casa este antievangelio que es la tele y ahora todos los demás instrumentos que hacen vehicular valores no cristianos o anticristianos. Leer la vida de los santos que han practicado el evangelio. Cuando uno lee vida de santos, ve cómo estos campeones de Cristo, hombres y mujeres, laicos y sacerdotes, jóvenes y ancianos, han cumplido las virtudes que el evangelio pide cumplir. En lugar de mirar horas y horas estas malditas, sí digo malditas, telenovelas y películas malas que impulsan el pecado, el vicio, y bien leer vida de santos, o mirar una que otra película de santos si hay. Estos enseñan cómo practicar las virtudes cristianas. También, para poder cumplir los mandamientos, como un carro necesita necesariamente el camino. Entonces, conocer el camino, las indicaciones, este es el credo, y los mandamientos, necesitamos los sacramentos. Confesarse regularmente sin ocultar ningún pecado. Porque el que se confiesa ocultando pecado por falsa pena, como si pudieran engañar a Dios, que da el perdón mediante el sacerdote, y bien se hunde más. Confesarse de todo corazón, sinceramente, sin ocultar ningún pecado. El sacerdote está ahí como el doctor para ayudarte a sanar. Confesarse sinceramente. Comulgar regularmente en estado de gracia. Comulgar el pecado no sirve para nada, sino hunde más. Comulgar, confesarse, rezar,
acudir a la Virgen Madre que nos quiere tanto, que quiere nuestra salvación. Y los que no están casados por la iglesia, que sus hermanos se han juntado, y bien, cásense por la iglesia. Usted como católico no tiene que alejar de los santos sacramentos, que son los canales de la salvación de Cristo. Cristo dijo: el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. ¿Por qué te privas de la sagrada comunión que da vida eterna, hombre? Despiértate, estás dormido. ¿Quieres esta mujer? ¿Tienes hijos? ¿No piensas separarte porque la quieres, porque tienes familia allá? Cásate como Dios manda, no complique. No necesitas hacer gastos y fiestas y gastar un dineral por algo que no vale la pena. Ya usted está juntado, tienes mujer, tiene hijo, tiene familia, quizás eras ya abuelo. Cásate como Dios manda, no tenga pena. Presente al sacerdote: Padre, aquí estoy, quiero reconciliarme con Dios y recibir la vida cristiana, los sacramentos. No compliquen. Y si no quieres casarte y no tienes hijos y no quieres a esta persona, sepárate entonces, porque no es tu esposo ni tu esposa. Amar a alguien, queridos hermanos, es querer su bien. ¿Quieres a esta persona? Sí. Entonces cásate como Dios manda. Entonces, oración, dije, sí, oración es importante. Santos sacramentos, formación cristiana, y alejarse, no empaparse de este espíritu mundano, anticristiano, de las películas y de los periódicos anticristianos y todo lo que hace daño. No, que hermanos, una alma tenemos. Si la perdemos, no la recobraremos. Esto es de lo decía el santo hermano Pedro de Centroamérica, que está en Guatemala, que hizo tantos milagros, de hecho. Que nadie diga: es imposible observar la ley de Dios. Dios no manda lo imposible, dice Santo Agustín, sino que al mandar nos advierte que hagamos lo que podamos y que le pidamos fuerzas para hacer lo que no podemos, y nos ayuda para poder hacerlo. Esto lo dice Santo Agustín. Dios no manda algo imposible, sino que al mandar nos advierte que hagamos lo que podamos y que le pidamos fuerza para hacer lo que no podemos, y nos ayudará para hacerlo. De hecho, nuestro Señor dijo: pedid y recibiréis. También dijo: mi yugo es suave y ligera mi carga. San Mateo 11:30. Mi yugo es suave, ligera mi carga. Todo precepto es ligero para el alma que ama. Cuando se ama, nada cuesta trabajo, dice el mismo Santo Agustín. Todo precepto es ligero para el que ama. El amor de Dios, dice San Juan en su primera carta 5:3, el amor de Dios consiste en observar sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados, pues el amor las hace fáciles y suaves. El mismo San Juan dice: el amor consiste en vivir según los mandamientos de Jesucristo y cumplirlos. Y bien, que la Virgen Madre y todos los santos del cielo que han trabajado tanto para su salvación nos ayuden a cumplir los mandamientos de Dios. Que Dios los bendiga.